Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a cuenta a La Letra Absuelta, este programa que hacemos ahora con las crónicas Yenex. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar, vamos a platicar y vamos a regresar a la nostalgia ochentera con verdaderos especialistas en el tema. Y bueno, aquí una plática entre amigos con José Luis Guzmán, ¿no? Con Carlos Meraz, con Blanca Girón y José Luis Enrique, yo siempre digo José Luis. Y bueno, nos vemos representantes básicos de la generación X y bueno, espero les guste nuestra conversación, bastante adictiva y prometemos hacer más charlas ahora sobre música, literatura y todo lo que se nos ocurra, ¿no? Para esta visión de la generación X, pues para no estar ya tan dependientes de estos millennials y de los Gen X y todas esas cosas. Bueno, vamos a ver nuestro programa. Muchas gracias. Fíjense que nos reunimos hoy para platicar un tema que podríamos decir que es muy actual, porque para muchos estamos viviendo precisamente el final, y es un tema que me gustaría tocar con nuestros invitados. Estamos viviendo precisamente lo que vimos nacer en los 80s, el final del cine como lo conocimos cuando éramos más jóvenes. Los 80 es una de las décadas quizás más prodigiosas del siglo XX, tal vez para muchos sobrevalorada, para muchos otros quizás la más importante después del final de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, el tema que nos reúne hoy es platicar un poco en torno al cine. El cine como son parte de nuestra educación sentimental, parte de nuestra educación intelectual, parte de nuestros placeres culpables, el cine nacional, el cine internacional, porque en esa época, y aquí es donde quisiera empezar, ¿por qué es importante los 80s en materia de cine? Bueno, porque se inventaron muchos de los géneros que ahora se han convertido en cliché. El cine de terror, las primeras sagas se empezaron en los 80s, el boom de los efectos especiales, la creación de los famosos blockbusters de verano, es un invento completamente ochentero. Y bueno, para platicar sobre ello, le voy a dar el uso de la palabra a mis buenos amigos que quiero que se presenten ellos. Carlos Meraz. Carlos Meraz, mucho gusto. Periodista. ¿Qué tal? Blanca Telles Girón, académica y bueno, pues comunicóloga también. Luis Enrique Gutiérrez, comunicólogo también. Entonces, vamos a empezar, mi estimado Carlos. Tú traías, de hecho, una lista de los hechos más importantes de la década de los 80s, que sin duda es una década, a mí me gustan más los 90s, de hecho, pero los 80s son muy importantes en muchísimos aspectos. Vamos, el nacimiento de MTV, Chernobyl, el final de la Guerra Fría, la caída del muro. Vamos, cambia todo el paradigma. Los 80s es como la década que ve cambiar todo el paradigma que se traía desde el final de la Segunda Guerra Mundial, se trastoca en los 80s y empezamos con algo completamente diferente en los 90s. Sí, bueno, hay que recordar que para quienes vivimos los 80, los 90, el principio del siglo XXI también, sobre todo en los 90, no había mayor ofensa que te dijeran ochentero. Era casi como una mentada de madre, porque se veían los 80 como una época, una década perdida, una época donde todo era naif, donde no había como ningún compromiso, donde todo era como fresa, donde todo era fosforescente, donde todo era rosa, y sin embargo no es así. No es así, pero en los 90, que fue una época disruptiva, se veía de esa manera. Porque los 60 y 70, bueno, fue una época muy importante, y sobre todo en el cine, los 70 creo que es el esplendor del cine, ¿no? Entonces, llegaron los 80 y llegaron con muchas cosas. En el mundo y en México había la generación de la crisis, que es con la que crecimos nosotros, y hasta la fecha sigue siendo una palabra eterna en Latinoamérica, la crisis, pero bueno. Hay muchas cosas, diré las más importantes, porque en los 80 realmente pasaron cosas. Voy a decir las más importantes. Hubo una boda memorable, que fue la boda de Diana de Gales y el príncipe Carlos, con todo un drama. Las Malvinas en Argentina, ¿no? Y súper importante, el transbordador Challenger que explota, lo Chernobyl, ¿no?
muere Andy Warhol, la caída de la dictadura en Chile, de Pinochet, con el famoso no, la matanza de Tiananmen, la caída del muro de Berlín. En la literatura, García Márquez gana el Nobel de Literatura en esta década, asesina a John Lennon el 8 de diciembre del 80, así empieza la década y cambia para siempre la historia de la música. También muere Bob Marley, empieza MTV el 1 de agosto del 81, cambia para siempre el concepto de la música y la televisión, un nuevo entretenimiento para los jóvenes. Hay grupos musicales que propiamente a lo mejor no son de los 80, pero de los 80 tuvieron su esplendor, son como The Police, The Cure, U2, Depeche Mode, entre otros. No todos nacieron en los 80, pero su época de esplendor fue en los 80. Duran Duran, la ola británica, ¿no? Michael Jackson saca Thriller, ¿no? Con el video que vamos a hablar, que es de John Landis, uno de los famosos cineastas de los años 80. We Are the World, Live Aid, el concierto transatlántico, ¿no? Para la hambruna en Etiopía. El hard rock, el glam metal, ¿no? Todo esto con Guns N' Roses, Motley Crue, todo eso. Guns N' Roses a final de los 80, todos los 80. En los deportes, bueno, pues hay al menos vamos a decir que en México hay 3 glorias en los 80, que son Valenzuela, Julio César Chávez y Hugo Sánchez, que brillan en todo el mundo. Los Bulls de Chicago se debutan a un incipiente jugador que se vuelve el más, que cambió para siempre la NBA, Michael Jordan. El Pac-Man, la creación de CNN, ¿no? De Ted Turner, la primera PC, para los que íbamos a máquina y luego máquina eléctrica, la primera PC, el Walkman, la pandemia del SIDA, con el primer caído, ¿no? ¿Cómo se llama el primer caído? Richard Burton, ¿no? No, es el famoso. No, era el SIDA. Freddie Mercury, No, el primer caído, el actor. Rock Hudson. Rock Hudson, exacto. Sí, el esposo de Elizabeth. Sí, exacto. El lanzamiento del CD, y Claro, se mete el CD. y bueno, empieza también la World Wide Web, empieza en Estados Unidos. A México llegaría mucho tiempo después, y en México, bueno, la crisis de evaluación, López Portillo, privatización, el fraude, el de Salinas, la caída del sistema del 88, la explosión de San Juanico, el terremoto del 85, que cambió para siempre el estilo de vida de esta ciudad y creó lo que después se agarró Salinas de la solidaridad, empezó en la sociedad civil. Todo este tipo de cosas. Bueno, José Emilio Pacheco lanza Las batallas en el desierto. Guagua para chocolate, también, de Laura Esquivel. Y bueno, pues en la música está el movimiento de la movida madrileña, que llega a México un poquito tarde. El boom del rock en español. Sí, el boom del rock en español. Caifanes hace su primer concierto en esa década en Rocotitlán. Así es. Rod Stewart abre los conciertos en México, los internacionales. El último concierto en México había sido en la Alameda en 1969, que lo dio Javier Batis en 69. Desde entonces, hasta que vino Rod Stewart a Querétaro, si no me equivoco. Sí. Hubo uno antes. ¿Cuál? Miguel Ríos en la Plaza de Toros. Fíjate. Y a mí me tocó todavía Queen en Puebla, en el 81. Sí. Que tuve que sacar de mi casa para irlo a ver. Era una excursión. Para Rod Stewart era lo mismo. Para Rod Stewart era lo mismo, porque se hacían epicentros, porque aquí no se podía hacer nada. Hasta que el primero fue masivo, y además en la zona difícil, ¿no? Que era Insurgentes, en la Plaza de Toros, se aventaron con Miguel Ríos. Bueno, eso es en parte del estilo de vida. Sale el IVA. Perisur se inaugura. En la UNAM, de donde provenimos todos nosotros, lamentablemente. No, la garantía de la autonomía, ¿no? Y la libertad de cátedra. Bueno, la generación que ahora está gobernando salió del movimiento del CEU de los 80s, salieron de ahí. Salió la Claudia Sheinbaum y todos los demás, todos salieron de ahí, hasta el exmarido. Carlos Simas nos daba clase. Carlos Simas daba. El ídolo de todo. El primer nunca iba, pero bueno. ¿Dónde salió el primer McDonald's? El primer McDonald's era ahí en el periférico. Sí, el periférico, exacto, fue el primero. El primer McDonald's, que además el McDonald's es muy importante porque en muchos países es un parámetro de la economía, de cuánto vale la Big Mac y todo ese tipo de cosas, como la Coca-Cola y ese tipo de cosas. Bueno, ese es el parámetro. Pasaron muchísimas cosas más, que a lo mejor omito,
Pero para que vean que en los 80s realmente pasaban cosas, aunque pareciéramos una generación apática, no, pasaron muchas cosas. Hubo un cambio que propició, obviamente, grandes transformaciones, que a lo mejor duraron un tiempo y ahora volvemos a lo mismo, ¿no? Porque a veces es muy cíclico. Pero fue un cambio, Pero vamos al cine. fue un cambio generacional que todos tuvimos que reaprender varias cosas. Así es. Sí. Fíjate que en la revista Rolling Stone recuerdo perfectamente que decían, Blanca, que los 80 fue la primera década en la cual no hubo una verdadera revolución. Porque en los 60s fue Sí, muy claro. político, en los 70s fue el movimiento punk, el movimiento de la música disco, hubo como un despertar más social. Los 80 fue muy plástico para muchos críticos, como bien lo decía Carlos. Es decir, una década sin chiste. ¿Qué es para ti los 80? No, bueno, ¿yo qué te puedo decir? O sea, para mí definitivamente no fue una época en la que, digamos, ni perdida ni plástica. A mí me marcó mucho. Yo pues empiezo los 80, digo, no por nada, pues todos nosotros, ¿verdad? Como tuve una niña empezando, ¿no? La preadolescencia, y yo veo grandes cambios que existen desde la manera de pensar. Yo te comento que yo de pequeña perdí a mi papá en los años 70, muy pequeñita yo tenía, y mi mamá se quedó viuda, nos venimos de Estados Unidos, y aquí en México, pues, ser madre soltera en esa época, en los años 70, pues era casi un delito, ¿no? Y entonces teníamos que andar ahí con la foto de la boda de mis papás para que vieran que mi mamá no, y aparte era muy joven. Yo empiezo ya terminando la primaria, empezando secundaria en los años 80, y empiezo a ver cómo hay un cambio en la mentalidad, donde todavía se ve mal, ¿no? Que una mujer críe dos niñas casi sola y que trabaje, pero ya empiezan a haber cambios, ya no es lo mismo, ya empieza a haber otros paradigmas. Definitivamente, pues para mí, ¿no? Desde mi perspectiva como mujer, como una mujer que se cría sola con su mamá, yo veo más libertad, yo veo otra manera de pensar, incluso definitivamente sí hay cuestiones, como bien mencionas ahorita, que las estoy dimensionando un poco más, pues a lo mejor diríamos, ¿no? Desde el punto de vista de mercadológico, más como productos de marketing, desde lo que era la música, pero también yo veo una profundidad. Y definitivamente ahorita lo que comenta el compañero Carlos me toca mucho porque veo todo su análisis tan interesante y definitivamente, ¿no? Lo empiezo a dimensionar con mi época de niña, preadolescente, adolescente y ya adulta, ¿verdad? Porque ya cerca ya de los bueno, ya no digo, cerca de la fin de la década cumplo la mayoría de edad, pero lo que sí es que sí veo toda esta transformación, lo del rock en español a mí me parece algo maravilloso, siempre la música en inglés, y yo lo entendía, porque yo de chiquita vivía en Estados Unidos, sin embargo, me gustaba entender lo que estaba escuchando, y la música de rock en español a mí me parece muy buena, me parece excelente, me parece una manera de expresar, y no nada más de estar importando siempre y copiando un poco lo que hay en otros países. Surgen aquí también muchos grupos, películas, bueno, estuvimos viendo, ¿no? Aquí la parte del cine, justo lo que comenta, cuando estuve revisando lo que vi, dije, no, pues es que sí tuvimos, pues no sé hasta qué grado, qué buenas películas y qué no. Creo definitivamente que hay un parteaguas, sobre todo en esta ciudad, a partir del terremoto del 85. Claro. Totalmente. De nuestra manera de pensar, de ser, y a mí me demuestra algo que yo siempre pienso y he pensado, ¿no? Y que lo vi porque, pues, cuando es lo del terremoto, pues todavía me tocó estar en la secundaria, estaba en los Boy Scouts y me toca ver cosas muy duras que como que madura uno de repente de ver esa situación tan dolorosa. Quienes todavía estábamos entre la adolescencia y la niñez, cuando vivimos el 85, cuando vemos nuestra ciudad destrozada, cuando vemos nuestra gente sufriendo y que nos unimos las clases sociales a ayudar, entonces es cuando te das cuenta, para mí, y perdón por hablar de política, no sé si esté bien o mal, pero yo sentí que en ese momento el gobierno que teníamos no merecía el pueblo de aquí, en ese momento. Y empecé, hasta la fecha, y lo sigo pensando, desde luego lo sigo pensando, pero en ese momento pues todavía no tenía esa conciencia política, digamos. Yo sí creo que, ¿sabes qué? Que siempre, para pasar al tema, creo que siempre la sociedad
civil en México ha estado por encima de sus Así es. gobernantes. Claro. Más allá de cualquier partido político, que podemos tener simpatía, pero no sé ustedes, yo siempre he votado por el menos peor. O sea, aquí no ha nacido Winston Churchill. O sea, No. no hay estadistas. Ojalá los haya. Ojalá todo cambie, pero siempre votamos por el menos peor. Pero siempre la sociedad civil ha estado por encima de los Así es. partidos políticos. Y muchas veces la sociedad civil ha estado por encima también de sus expresiones artísticas, como el cine. Sobre todo en México y en los 80, que ahí sí verdaderamente estábamos, creo que en el oscuro. Sí, sí, sí. Pero fíjate, Ah, ahora que pero están tocando el tema del terremoto, el terremoto también tuvo un cambio fundamental. Acabó con la forma en la que incluso nuestros padres veían cine. Se acabaron los cines gigantescos. Sí. Si ustedes recuerdan, en los 80s, para ver cine, Los televiteatros. se acabaron el cine latino, el también. cine roble, el cine, todos los que había sobre Reforma, el Prado, el Paseo, Sí. el Diana, el Chapultepec, fueron. Sí. Cambiamos hasta nuestra forma de ver cine porque se crean con las plazas comerciales, La sal. los multicinemas, Así es. Antes había permanencia voluntaria. Las cadenas. las Así es. cadenas. Había. Permanencia voluntaria en Muchos, las películas. seguramente, Sí, ¿cuál fue la medios, primera película claro. que tuviste en los 80s que recuerdes? Un clásico de los 80s. Back to the Future, ¿dónde la viste? Ah, sí. Creo que yo la primera película que vi fue Moby Dick. De los ¿De los perros. 80? Esa es de los 80s. A lo mejor la viste en los 80s. No, yo sí que Porque me hay que acuerdo. recordar Ah, claro. que en los 80s había muchos reestrenos y Ujú. las películas en cartelera duraban meses. Meses. Sí. Ahora no, ahora las películas tienen uno o dos fines de semana y se van, ¿eh? Es muy Bueno, atroz. No saben los que nos están viendo, los jóvenes tal vez que nos puedan ver, que viven ahora en el paraíso. O sea, Claro. nosotros Sí, nos tocó. llevábamos las películas tardísimo, llegaban Sí, con llegaban meses de meses diferencia. Tardísimo, tardísimo. Cuando veías la premiación de los Óscares, la mitad de las películas en México jamás habían llegado ni llegarían. Y también las películas que estaban enlatadas. Aquí yo tengo un ejemplo de una película enlatada que fue wow en esa sí. época, que era Henry, retrato de un asesino en serie. Claro. Enlatada. Muchos años surgió en los 80 y estuvo enlatada muchos años. Algunas de Jodorowsky también enlatadas y no las veías. Yo Bueno, las vi hasta los 90s. La clásica de La sombra del caudillo. Pues Ah, esas sí, más, esa todavía es más para atrás, más pero También, también enlatadísima, que hasta que llegó Salinas creo que la estrenaron. Bueno, seguíamos viviendo como en la prehistoria en el cine mexicano en los 80s. Sí. Pero estábamos empezando a ver cómo llegaban muchos blockbusters norteamericanos y también de otros países, ¿no? O sea, el Nuevo Cinema Paradiso, por ejemplo, que es un clásico de finales de los 80. sí. ¿Hay alguna película? Ahora voy a preguntar yo para pasar al tema de los 80. Ajá. Película, ya sea nacional o internacional, que ustedes la tengan una o tres, que sea la película que, no sé si cambió sus vidas, porque se me hace un poco pretencioso que una película pueda cambiar tu vida, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero su película favorita de los 80s, o saga, o franquicia, porque ahí empezaron. Es que ahí empezaron las franquicias. Aunque empezaron por Star Wars, empieza en el 77, 78, pero bueno, en el 80 tienen dos de las más importantes, ¿no? Y Volver al Futuro, pues son todas. Son todas. Este hombre de Indiana Jones, son todas. También. Hay algunas, Bueno, las mejores. sí, algunas tres. películas que ustedes recuerden que tienen que ser o comedia o de drama o lo que sea, que ustedes recuerden que les haya cambiado o que les haya aportado algo. Tengo aquí otra también. La Sociedad de los Poetas Muertos. Claro. Hay algunas que ustedes recuerden. A ver, si quieren empecemos contigo. A ver. Contigo. Vamos así. A ver, yo creo que me haya aportado algo así como que me haya cambiado la vida, ¿no? A mí el cine yo siempre lo he tomado como diversión. Y la saga de Henry Ford, ¿cómo se llama? Harrison Ford. De Harrison Ford, la que dijeron ahorita. Indiana Jones. Indiana Jones, Ya. súper divertidas. A mí siempre me gustaron. Las de Viaje al Futuro, pues igual. La de Volver al Futuro. Volver al Futuro. Volver al ¿no? Futuro. Volver al Futuro. Sí. Blanca. No, pues a mí te puedo decir varias, pero así la que recuerdo, que independientemente que traigo mi lista así, pero la de Haití, sí, Spielberg, o sea, sí, es sí, maravillosa, me encantó, me hizo soñar, pues, o sea, empecé a pensar, a cambiarme el paradigma, porque de chicos siempre te dicen,
no, pues que los extraterrestres y que los marcianos, y yo tenía mucho miedo cuando era muy más pequeña, ¿verdad? Ya bueno, cuando veo E.T., ya pues, empecé a ser una preadolescente, lo veo, ya no me acuerdo en qué año fue en el 82, ¿en qué año fue? Ahorita les digo, Ocho- aquí treinta por eso tenía. traigo anotado 82, si no me equivoco. Sí, 82. en según efecto. yo era 82, ¿no? De Steven Entonces sí, Spielberg. estaba todavía. Pero sí me acuerdo que cuando la vi, me cambió el paradigma de cómo veía yo las extraterrestres. Ya no pensé que eran malos, que me iban a hacer daño, y empecé así como a tener otro referente. Y yo creo que eso es algo bueno, porque también el estar asustando constantemente a los niños y a tantas personas, y ahora yo conozco muchos, ¿verdad?, que hablan de los reptilianos, y digo con todo respeto, ¿no? Yo conozco varios reptilianos. Y que dicen y que comentan, y yo, bueno, yo les respeto y digo, igual y sí sea, ¿verdad? Pero bueno, si son como ti, no lo veo mal, cada quien, yo respeto cada quien sus ideas. Tu película, Bueno, yo como reptiliano, no me gustó. orgullosamente reptiliano. Hay una película que en los 80 a mí me voló la cabeza y creo que es una de las grandes películas de los 80. Paradójicamente es un remake, que es Scarface, Cara sí, también me Cortada, encantó. de Brian De Palma, con mi actor favorito, Al Pacino. Esta película, sale también Michelle Pfeiffer, es un remake de 1932 de una película que era como la vida de Al Capone en Chicago. Fue producida por Howard Hughes, el famoso multimillonario. Y esta película, para mí es muy importante porque es un remake que todo lo transportan de un cubano, un migrante, ahora que está tan el tema de la migración, y va a ser el tema del siglo, la migración. Que de Cuba llega a Miami, y no siempre llega lo mejor de cada país, a veces llega también lo peor. Y bueno, pues es uno de estos personajes que bueno, se porra en la cocaína y en la mafia, ¿no? Hay un personaje muy importante, porque hay nexos de Scarface, hay nexos con otra serie creo que la mejor serie de todos los tiempos de televisión, que no es de los 80, es del futuro. En este caso, ya no hace mucho. Bueno, ya hace como 10 o 20, 15 años, que es Breaking Bad. Hay un personaje que hay vínculos de actores. Hay un personaje que era el único cubano que salió en la película de Brian De Palma. Manny. Exacto. Exacto. Manny Rivera es el personaje que lo hace uno que se llama Steve Bauer. No me digas más. Es Don Eladio. Don Eladio en Breaking Bad y en Better Call Saul. ¿Sí? Hay otro personaje que es Mark Margolis. Él es la sombra y es el que mata a Tony Montana, Al Pacino, que es, a ver, ¿quién es? El secuaz de Sosa en la película Scarface. Pero en Breaking Bad y en Better Call Saul es Héctor Salamanca, de la campanita. También sale, ¿sí? O sea, hay vínculos que se pueden crear, sobre todo ahora que se crean tantas teorías de la conspiración y se empiezan a tejer redes entre cosas. Pero Scarface es para mí una de las grandes películas porque creo que fue quizá lo más grande que hizo Al Pacino en los 80, porque fue una década, yo creo que para él sí fue perdida, después de la gloria que tuvo en los 70, como el cine mundial, el nuevo cine estadounidense, donde surgieron fenómenos como Coppola, como Woody Allen, como muchos, Martin Scorsese, que ahora siguen brillando, surgieron en los 70. En los 80, Al Pacino como que se apagó, al igual que yo creo que Robert De Niro, salvo con la siguiente película que voy a decir, que es Toro Salvaje, de Martin Scorsese. ¿Sí? Una super película también de mis favoritas. Y yo voy a poner 4. La tercera sería El Resplandor. Stanley Kubrick. Kubrick. Basada libremente en el libro de Stephen King. Voy a poner otra, van a ser 5. Pink Floyd The Wall. De Alan Parker. Que es una o sea, yo me acuerdo que la vi, en este momento estamos, buenos días, buenas tardes y buenas noches, estamos grabando. Con su permiso, me está llamando mi mujer y están hablando. Es Alan Parker, está llamando a Alan Parker para que yo le esté. Estamos grabando en la Condesa. Pues aquí, muy cerquita, estaba el Cine Bella Época. Sí, claro. Y ahora, la librería. Y ahí fui a ver
en uno de los muchos reestrenos, porque aquí llegaban tarde las películas, fui a ver The Wall, ya tocando el micrófono, The Wall de Alan Parker, ¿no? Basada en la obra homónima de Pink Floyd, con todas estas como animaciones que eran fuera de serie, una película existencialista, una película muy depresiva. Y otra de mis favoritas es una que quizá esta solamente el público ochentero de cepa, de hueso colorado, la conoce, a ver si nos acordamos. Es una de mis películas favoritas de los 80 que se llama Streets of Fire. Claro. Calles de Fuego. Calles de Fuego. William Dafoe. William Dafoe. Y Y Diane Lane en ese momento estaba Esa mujer. sí, en un momento de gloria, ¿no? Es una mujer bellísima, pero era de sus primeras películas. Después empezó a hacer cosas bien interesantes. Hizo también en los 80 hizo con The Outsiders Con Coppola, sí, claro. Muchos famosos que en el tiempo fueron famosos del futuro, que eran Matt Dillon, Tom Cruise, todos esos, Tom Cruise, Karate Kid. Bueno, esta de Streets of Fire a mí me gusta mucho, porque, y voy a hablar un poquito de ella, porque a lo mejor no es tan conocida. Es de Walter Hill. Walter Hill hizo Los Guerreros, que es de los 70. Walter Hill es una belleza. Es una belleza. Acuérdate que en Los Guerreros, cuando se pasaron de una escena a otra, no sé cómo será el término cinematográfico a nivel del tecnicismo, cuando pasan de una escena a otra, en Los Guerreros se desplegaba una persiana. Sí. Una persiana y pasaban de una escena a otra. Fíjate que hay una edición en Blu-ray que les recomiendo mucho, donde retoman la versión original de Walter Hill, que era que fuera como un cómic. Exacto. Entonces, tú vas viendo la película y los cambios de escena, se ven ahora como si fuera que le des vuelta a la página o cambias de cuadro en un cómic. Es como elipsis, ¿no? Porque originalmente sería un cómic. Pero cuando sacan la versión para el cine, no les gusta a los productores, la tasajean y la presentan como la conocimos en los cines. Después está esta versión que les recomiendo mucho en Blu-ray, porque ven y aprecian mejor una gran película, muy boca bajeada, muy peluceada, la neta. ¿Cuál? Los Guerreros. ¿Sí? Y Streets of Fire también la pelucearon mucho, aunque el soundtrack tuvo enorme repercusión, la repetían a cada rato en Radio 101. El soundtrack, hay que recordar que estaba supervisado por Ray Cooder. Que Ray Cooder, para quien no lo sepa, es el que está detrás del resurgimiento y explosión mundial de Buenavista Social. Sí, cómo no. Bueno, Ray Cooder ahí recurrió a gente que le hacía temas a este hombre, que se me está olvidando su nombre, que era este gordito que salía en la del Fight Club, el que cantaba, que tenía hasta pechos, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El que cantaba, que hacía temas en los 80. ¿Qué? ¿Denis Russo? ¿Quién era? No, es Meatloaf. Exacto. El que le hacía música a Meatloaf hizo la música también, compuso muchos temas para Streets of Fire, que además Streets of Fire es una historia totalmente ochentera, porque es una historia muy rosa, la típica historia del héroe, la chica que va a rescatar, el villano. El héroe valió gorro, nunca más volvió a hacer nada bueno. Se llamaba Michael Paré, nunca existió más, no importó. Diane Lane en ese momento estaba tocada por Dios y estaba en estado de gracia. Impresionante en las escenas con neón y todo esto, y la llega a secuestrar Willem Dafoe, que bueno, es uno de los grandes actores surgidos a finales de los 70s y sobre todo en los 80s, y ella es un malo memorable, y la película es maravillosa, Streets of Fire. No, hasta nada más de acordarme, en serio, la tienen que ver. Rick Moranis, querida, encogía a los niños, que también salía. Rick Moranis salía como el manager de Diane Lane, que es una actriz, un artista, digamos, de rock. Pero también se maneja no sé si la recuerdan, esta visión retrofuturista, como de steampunk, pasar como de los 50 por la fuente de sodas, por la ropa, como decían los policías, pero en realidad era el futuro, porque era más distópico, más extraño, más enfermo, lleno de pandillas. Que eso se volvió a ver más adelante en la serie esta de Smallville, porque también es el concepto serie de televisión de Smallville,
vivían en los 50, pero tenían una computadora, como una Mac, retro. o sea, ¿cómo se llama eso, ese concepto? Que maneja los tiempos. Sí, que cuando manejan los tiempos, por ejemplo, eso se hizo muy popular en Japón. De ahí nació el concepto de steampunk, y de ahí nacen, por ejemplo, en los 80s, los lentes oscuros, bueno, tú los usabas, y tenían un protector aquí, como de piloto, con el Sting en la portada del Synchronicity. Ese es el concepto del steampunk, donde usas lentes como de soldador, que ya los vuelves a ver en Ray-Ban y que cuestan como 8,000 varos, carísimos. Los vendían en cualquier esquinita en los 80. Pero el cine era muy bueno porque además, tienes toda la razón, muchos están abrevando como Breaking Bad abreva completamente de Scarface en muchísimos conceptos. Pero para mí, quizás la mejor película de la década es Los Buenos Muchachos. Alcanzó a salir en los 80. El 80. En los 80. Goodfellas alcanzó a salir en el 88. No. Sí, con este de Martin Sí, Scorsese. Martin Robert De Scorsese. Niro, no recuerdo. ¿En serio? No, A ver, vamos a checar. vamos a checarla. En lo que checan y que estaban hablando de Carros de Fuego, que el soundtrack y la música también era Carros de Fuego. excelente, también de Vangelis y de Street Fighter. También, bueno, yo, ¿verdad? Más fresa, güey, como dicen. Pero yo recuerdo esta de Flashdance, que estuvo increíble. Sí, ya estaba casi ya de acá. Flashdance, a mí me pareció no muy buena la película. Regular. Ahora que la veo, ¿verdad? Porque todavía, pues ahí tiene 14, ¿no? Pues, el director ahí marcó tendencia. Marcó una tendencia porque me pareció muy, muy bueno el soundtrack. De hecho, todavía, ahorita, mucha de la película, ¿no? ¿Quién hizo eso? De esa música está excelente. Y también por ejemplo, Fama, con Irene Cara, también de los 80, excelente, también el soundtrack. Aunque las películas no fueron tan buenas. Fíjate, si se dan cuenta, todas las películas vienen de la explosión del MTV. Porque algo que nos dejó MTV, para bien o para mal, es que cambió el concepto de la edición. O sea, acostumbrados a ver videoclips de 3-4 minutos, en el cine se comenzó a hacer muy evidente la necesidad de que fueran cortes cada vez más rápidos. Hasta llegar ahora que estamos en la tiktokización del cine, donde todos los cortes son de 2 segundos o de 1 segundo y ya. Porque si no, no puedes sacar un video en TikTok. O sea, estamos viviendo la fragmentación cada vez mayor, pero eso lo empezamos a experimentar en los 80 con el MTV, que cambió el diseño y la forma en la que veíamos la música. Y muchas películas musicales se inspiraron completamente en el fenómeno MTV. Y fue una época en que en los 80, recordemos que ya a finales de los 70, con esta película de John Travolta, de Fiebre de Sábado en la Noche. Pues si la ves ahorita, tiene los cortes, todas las secuencias largas. Y tenía unas secuencias largas, que incluso, ¿no? Lo que se llama el plano secuencia, que es no cualquiera los hace, y que son maravillosos. Ya es muy difícil que se logren por lo que estás comentando, ¿no? Ahorita ya estamos acostumbrados a cortes muy rápidos, y esos cortes tan rápidos, como ya yo veo a mis niñas, mis adolescentes, que cuando ven una película de esa época y yo las pongo, no, miren, de los 80, me dicen, está muy aburrida, está muy lenta. Porque está lo que dice, ¿no? Que mi compañero, o sea, es la verdad que ya están acostumbrados a puro corte, y eso le quita muchísimo al arte, para mí, del cine, para mí, ese es mi... Porque dejó uno de poner atención a lo que estaba pasando en pantalla. Exacto, estás como... Se perdió mucho la capacidad corta. ¿Vas a volver a decir ¿qué? Tu película favorita? Tengo varias de los 80. Ahora sí. Ahora sí, ya me acordé de otro. ¿No te acuerdas? Es que se nos fue en ese Blade momento. Runner. De Ridley Scott. Momento. Déjame quitarle Es una belleza. Déjame quitarle el sombrero. Me voy a desnudar. Sí, es eso. Roy Batty. No, Blade Runner es una belleza. Desde el principio, desde la primera toma que ustedes recuerdan, que abre con una gran interrogante. ¿De quién es el ojo con el que abre la película? No. ¿El ojo? Del androide al final. No se sabe nunca lo Nunca aclara sabemos el de disco. quién es. Porque acuérdense que empieza Los Ángeles, noviembre 2019. Wow, sí, cuando fue. Y se ve volando las naves que te vas acercando a las oficinas de Tyrell Corporation, donde están a punto de hacerle un análisis a un
replicante. Bueno, antes de que empiece todo eso, se ve un ojo, un close-up gigante, macro, a un ojo. Nunca más se vuelve a ver toda la película. Desde ahí tú te preguntas, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es? Y es una obra de arte. Realmente Sí, era el ojo los- de Big Brother. Probablemente de ahí surgió la idea. Pero precisamente ese tipo de tomas, de encuadres, de pues los big close-up, todo ese tipo y de los movimientos de cámara, ya siento que se están perdiendo mucho. Y creo que, aunque lo que estábamos comentando, a lo mejor era una época perdida en el cine, sobre todo, bueno, aquí en México, porque ahorita platicamos de eso, pero la verdad es que en ese tipo de películas nos damos cuenta de que no estábamos tan perdidos. Bueno, están excelentes. Pero ese ¿sabes tipo qué? Yo ahí lo que creo que pasó de obras es que eran obras tan complejas, que no todos entendían. no todos las entendíamos, porque las tenía que ver varias veces. Exacto. Ahora vivimos en un mundo actual donde, así como hay fast food, hay fast music Es y hay inmediatez, fast movie. claro. Úsese, deséchese. Todo es rápido. Tú no te puedes comer un buen corte de carne de 3 mordidas porque no son unos pingüinos. No, tienes que saborearlo. Y este era cine para saborearse. Así es. En plena época del fast food y de todo era fast también, que hasta la fecha sigue. Eran películas que tenías que ver varias veces. The Wall la tenías que ver varias veces. Blade Runner la tenías que ver varias veces. De igual no lo entendías. Todas las tenías que ver varias veces. Menos ¿Y sabes es qué era verdad. lo peor? Lo peor es que todas estas películas, Blade Runner, The Wall, Scarface, todas estas películas fueron un fracaso en taquilla. Fueron incomprendidas, ni siquiera las tomaron en cuenta, muchas veces tienen el Oscar. Y son películas de las que se sigue hablando, y muchos que ganaron el Oscar, nadie se acuerda de ellas. Así es. Estas películas realmente trascendieron. Lo que pasa es que no estábamos preparados, ni en los 80, Justo. para ver este tipo de películas. Tengo otra también buenísima. Full Metal Jacket. Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. Qué maravilla. Sí. Otra visión de ver la guerra. Cómo preparan la máquina de matar, ¿no? Sí. Son dos películas completamente diferentes. Bueno, y hablando de Extraordinario. películas de guerra, yo sé que a lo mejor yo por Charlie Sheen, pero la de Pelotón, Ah, de claro. Oliver De Oliver Stone, Stone. a mí me Oliver encantó. Stone, Yo claro. todavía, bueno, la vi y me quedé traumada porque ¿Con también, quién la más? verdad. Con William Dafoe. Sí, William con él, Dafoe. excelente, el actor, excelente. Y la verdad es que, bueno, yo sé que vamos a hablar de una película, ahorita que comenta Carlos, con respecto al público que no está preparado a veces para ciertas obras, para ciertas piezas de cine. No, lo que pasa es que yo creo que requería una interpretación que sí demandaba tu sobreatención. Uy, tenía varias lecturas. Sí, pero muchas Pero lecturas. a lo que voy, mira, cuando fue el estreno del Exorcista, o sea, de verdad no estaba preparado el público para ese tipo de películas. Yo sé que estamos hablando de los años Tampoco 70. el exorcista estaba preparado porque no le puso sacar Porque, el demonio. exacto, o sea, no quedó. Mi Nunca. mamá me la contó y me Pero, contó por bueno, por décadas. supuesto, nosotros nunca pudimos verla y la vimos ya mucho más después, pero lo que comento y que estuve yo leyendo estas críticas, que la gente se desmayaba en el cine, que fue un fenómeno, que hubo gente que de verdad fue la catástrofe. Eso, sin embargo, allí hubo un antes y un después del cine de terror. Y ahora la ven mis hijas, ¿verdad? Que son adolescentes y me dicen, ay, me está tan espantosa. O sea, No. Se ríe. Sí, se ríen. Es que en los Bueno, 80 había mucha nosotros. gente que se desmayaba, y sobre todo si veías películas mexicanas. Todavía en esa. Era impresionante. Porque sí. hay que hacer hay una En la de cosa. Coqueta. No quiero sonar académico De que Pedrito no lo soy. Fernández. No quiero sonar académico que no lo soy. Y no es porque no esté bien o mal que lo sea. No se Yo trata te de dije que soy juzgar. académica. Pero Es que soy maestra. hay una diferencia, nos la enseñaron, Claro. entre cine y películas. Hoy estamos hablando de cine, al rato vamos a hablar de películas. Ah, Y hablando de cine, yo tengo una favorita también. A ver. Es un director griego, de origen griego, que se llama Costa Gravas, The Ah, Music sí. Box, con Jessica Lange. No sé si la llegaron a ver. Una maravilla. Sí, Todo es con no, una cajita musical y tiene que ver con el nazismo. De un asesino que era el padre de esta niña. Ah, Si no la a ven, ver. si no la han visto, veanla. Es una Music joya. Box. Una joya, la caja musical. Si ven la película, yo la vi porque la pude ver en DVD. Está La en vi DVD. una vez y estaba en un botadero, o sea, la gente ni siquiera. Ni idea. Es maravillosa. El hombre es elefante.
El hombre elefante. Elefante, sí. Sí, también. Con John Hurt. Con John Hurt. Era hace una vez en América que te dije. De Sergio Leone. El del, ¿cómo se llama? El Spaghetti. El Spaghetti Western. El Spaghetti Western. Sergio Leone fue el que inventó a Clint Eastwood como personaje de Spaghetti Bueno, Western. Oye, y otra cosa que también es súper importante. Un personaje que cambió también para siempre la historia de los 80s, pero también de la historia de ahora que está tan en furor, aunque a los cineastas reales no les gusta ya los cómics y esto de furor de superhéroes, Ajá. pero surge Batman con Tim Burton. Ujú. Ah, ok. Sí, No, sí. fíjate que a mí Es, me gusta más Flash Gordon. Flash Gordon. Pero- Flash Gordon, la película. La película, con la Queen, música de Queen, Queen. no, sí, claro. por el soundtrack. Y esta niña guapísima, Ornella Muti. Ah, sí, Y también. Max von ella. Sydow. Sí, ¿Tú recuerdas ya que el mencionaste exorcista. al exorcista? Era el padre Merrin. Bueno, aquí Ujú. sale de Ming, el malvado. Es Qué cosa. Es el ¿Qué mismo cosa? clarito. Sí, Max sí, von sí, yo leí Sydow. una- Un yo gran leí actor sueco. algo sobre eso. Exactamente. Pero tú no has dicho nada. Es que nos está escuchando. Sí, tienes que decir otra película, otra película. Otra película de los 80s. Que no es a buenos muchachos porque es del 90. Esa sí, pero está en la rayita. Es que la filmaron en el 89 y se estrenó en el Mira, lo que 90. pasa es que como que mi enfoque siempre fue más como política. Ajá. Retomando, y yo sé que nos vamos a atrasar un poco, pero retomando la cuestión del terremoto, Ajá. 85, innegablemente fue un cambio social muy fuerte aquí. Claro. La bandera social predominó antes que la bandera de gobierno, que la bandera política, y toda la estructura cambió de la gente. La gente se volvió más participativa, más humana, tratando de ayudar al prójimo. Para quienes tuvieron una mala experiencia de haber perdido un familiar, yo creo que independientemente del cine te da una visión diferente Pero de tú cómo crees que ver eso el cine. ¿por qué eso no se reflejó en el cine mexicano? Ya que estamos hablando de cine. Yo creo, retomando a Salinas y a todos ellos, yo creo que trataron de hacer como un espacio para que la gente tratara de olvidar lo que sucedió aquí. ¿Tú crees que fue entonces el cine funcionó como una caja china, como un distractor? Yo creo que sí. Porque también hay quien habla de que en los finales de los 80s, ya con Salinas, pues fue la última época del cine mexicano. Tal vez, no sé, solo con tu pareja, Solo con tu pareja. ¿cómo va para chocolate? Pero esas Es que películas solo son de con los pareja, creo que ya es 90. los 90. Sí. Ya Sí, son todas son de 90s, los ¿va? 90. Una buena Para película. chocolate, sí. Pero ¿cuál otra mexicana de los 80s? Bueno, está Veneno para las Hadas, de Exacto, Taboada, está Veneno que para las es Hadas. una excelente película y que recordemos que él es el libro de piedra maestro de y terror. hasta el viento tiene miedo, Sí. que son excelentes Y el películas. gato, y el gato, Muy incomprendido Ah, sí, Carlos claro. Taboada, y el gato negro. porque incluso también la de Más negro que la noche. Esa, Ah, sí. La hizo Incluso. Sí, pero esa película Sí, Hasta el viento tiene miedo. esa es la que comentaba, Sí. hasta el viento tiene miedo. Hicieron unos remakes que no tienen nada que ver para mí, no le hacen justicia a lo que él dirige. Pero Carlos Taboada también tiene una película que le llaman Perdida, porque justamente Carlos Salinas de Gortari, y perdón por el innombrable, pero él le corta y no le permite filmar esta película y la tiene que hacer en Videohome. Es una película que ya tenía a los actores, por ejemplo, Raúl Araiza, y que él era un chico que asesina a su tía. Ya tenía toda la producción, pero justo el productor participó en una campaña o en algunas noticias de prestigio, parece que en algo de la prensa, y no le permite que grabe la película. Y cuando la graba en Videohome, la tiene enlatada. No se pudo recuperar la película. Se trató de hacer algunas cuestiones después, pero ya no se pudo recuperar esta película, que fue la última, y que Carlos Taboada, la verdad, no pudo realizar. La idea es, bueno, de algunas personas de su familia, es poder recuperar el guión, porque todo se perdió precisamente por esta cuestión política que platica el Yo compañero. creo que siempre el gobierno, y sobre todo en los Sí. años 60, 70, 80, 90 y
creo que hasta la fecha, siempre han menospreciado a la sociedad civil. Así es. El gobierno, acuérdate que también veníamos de la época en que el cine, en los 70, que hubo un esplendor, pese a que estaba esta señora Margarita, ella se encargaba de darle luz verde a los proyectos cinematográficos, y ahí empezó a enlatarse el cine mexicano. Entonces, en los años 80, la verdad, si el gobierno no hizo nada por remediar el asunto del terremoto, Miguel de la Madrid tuvo la oportunidad de abrir Los Pinos para aceptar gente, albergues, para aceptar la ayuda internacional, y él con la soberbia dijo, no necesitamos ayuda. Se acaban de descubrir no hace mucho la leche en polvo, echada a perder. No es, porque acuérdate que también venía en la Copa del Mundo México 86, y entraba mucho dinero, que es lo que realmente importa. Entonces, si el dinero es lo que importa, el ser humano no importa. Y eso ha sido en los 60, 70, toda la historia de la humanidad, hasta hoy más que nunca también. El dinero es lo único que importa. Lo que importa es el dinero. Entonces, nuestro cine mexicano, lo que generaba dinero eran grandes joyas de la cinematografía nacional, protagonizadas por los héroes que salvaron la industria, y lo digo no con sarcasmo, en realidad, salvaron la industria, héroes y es sarcasmo, que eran Alfonso Sayas y la India María. Sus películas salvaron la industria, porque si no hubiera sido por esas películas tan malas, estoy hablando de películas, no de cine, que los hermanos Almada. Los hermanos Almohada también. Entonces ellos hicieron que el cine no se detuviera, caminara Hugo Stiglitz muy lento o caminara para atrás, pero que se moviera. Menos ¿no? se hizo algo, ¿no? Es algo que eso no se puede negar, ¿no? O sea, estuvieron presentes, ¿no? Sí, presentes. Tristemente, además, sus películas duraban años en cartelera, ¿no? La India María era la reina de las películas, Alfonso Sayas, Angélica Chaín, El cine de las ficheras, Sasha ¿no? Montenegro, que después fue esposa del presidente, ¿no? Todos estos, ¿no? Personajes que era la comedia barata, fácil. Eran éxitos inmediatos que se veían en dinero. Ahí no tienes que pensar, ¿eh? No había una interpretación, no tienes que analizarla 3 veces como las que mencionamos. Esto era como fast movie, ¿no? Como le decía, ¿no? Ahora, de las películas que yo aquí anoté... No te interrumpa, se consumía. Sí, claro. Oye, sí, pues mira, marketing. O sea, a lo mejor tristemente, es que, no sé. Mira, ¿cuál es la mejor bebida del mundo? Tequila. Pero para mucha gente la mejor bebida del mundo es la Coca-Cola. Es la que más se consume en cualquier parte del mundo. Ahora, ¿es la mejor bebida? Es que no necesariamente lo que más se consume es lo mejor. No necesariamente. Exactamente. Sí, no necesariamente. Tengo aquí unas películas que para acordarnos de esta época. A ver, dale. Knockout, ópera prima de José Luis García Gras. Los motivos de luz, Felipe Casals, vecino, Felipe Casals, donde vivía. Amor a la vuelta de la esquina, de Alberto Cortés, y con guión de José Agustín, 85. Veneno Paradas, como bien lo mencionaste, Santa Sangre. Sí, de Jodorowsky. Sí. Finales de los 80. Y hay unas que son aquí unas joyas, ¿no? Hermelinda Linda, de Julio Almada, Concha Chica, del 84. Bueno, esto es supuestamente terror mexicano. Es cultura. Y sí daba miedo, pero no el miedo que se imagina. Terror y encajes negros de Luis Alcoriza con Maribel Guardia, en una actuación esplendorosa, donde se quitaba la ropa porque se le daba miedo, y Gonzalo Vega. Vacaciones de terror. Ay, con Pedrito Fernández. Y con esta. No, era con Tatiana. Con Lucerito Sí, fue esta obra de arte que es la de Coqueta, que bueno, se muere. Pero ve el contraste en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, en Hollywood, una verdadera industria. El Resplandor, The Fog, de John Carpenter, La Niebla. Un hombre lobo americano en Londres, de John Lance, que es una maravillosa. Le dieron el Oscar al maquillaje. El maquillaje y eso increíble, sirvió qué miedo, para que fuera thriller. Sí, claro. Sí, Bueno, está. Después te acuerdas que Landis se le acabó la carrera con The Twilight Zone. Bueno, sí, por la cabeza. Por la Ahí cabeza. perdió la cabeza. Para los que no saben, vean no, The Twilight Zone, la película, en la primera secuencia donde aparece Big Morrow, que es un hombre que es intolerante, racista y todo esto, que va siendo trasladado a distintos momentos de la historia. Hay una parte en la cual rescata a 2 niños vietnamitas. Bueno, cuando están filmando la película, el helicóptero Sí. cae, le corta la cabeza a él y a uno de los heridas. chavitos, y también el otro niño muere. Sí. A Landis lo querían meter a la cárcel por homicidio imprudencial. No, pero Y a través,
A través de Eso eso, fue real. Fue verdad. y fue verdad, cambiaron las leyes del trabajo de menores en películas y que no podían estar sin supervisión en ciertos horarios. Y también Landis, que después se hace famoso con el video de Thriller de Michael Jackson, te le acaba la carrera. Jamás vuelve a dirigir. La de Holocausto Caníbal le pasó lo mismo. Holocausto Caníbal es un falso documental, es un mockumentary. ¿Cómo? Pero sí, Porque lo acusaban de que lo acusaban de que en verdad había, en realidad todo lo que se hizo y que hoy está muy reprobable es que mató varios animales, Ujú. pero nunca mató gente en Holocausto Caníbal. Pero también se las recomiendo, es muy buena película. En los 80 se inventan el mockumentary, el documental falso, Ah, que después ya vemos que alcanzó bueno, un nuevo nivel ¿no? con En los en found 2000. footage. La bruja de La bruja de Blair. Todas esas Sí, películas sí, de esa, ¿sabes? de En traje 2000. encontrado Ujú. nacen realmente en los mockumentaries de los 80. A ver, El despertar del diablo. Es Sam buenísima. Raimi, que tuvo una infinidad de remakes. La cosa, de John Carpenter. Es Ah, Poltergeist, sí, la verdad. bueno. Poltergeist. Ahí. Los Ghostbusters, que fue Ah, una no, pero esa sí tuvo su... pesadilla en la calle del infierno. Sí. Esta otra franquicia. Cuando se ponen de moda Franquicia, sí. ¿cómo se llama? El género, slash movie. Slash. De los- Y de los- sale Johnny Depp. Ahí está, ya Ahí se está. estrena. El Día de los Muertos Vivientes de George R. Romero. Esta es una de las muchas de muertos vivientes, no la primera. La mosca de David Cronenberg. Ah, sí, esa Sí, música. sí, De Los Boys de George Los Schumacher. muchachos perdidos. Los muchachos perdidos de vampiros, ¿no? Vampiros. Chucky, que a muchos niños les cambió la vida. Ah, Chucky. El cementerio maldito de Stephen King. Sí, ya aprendí ahí a odiar algo. Ahora, vea el contraste de las que acabo de mencionar, y lo que se hacía aquí. La de Melinda pues Lindes es que era lo que compite había, a ¿no? tú por Es tú que sí con- daba miedo, verlo, la verdad que daba miedo porque decías, o sea, Fiebre de amor de qué Luis cosa, Miguel. ¿no? ¿Qué estoy viendo? Fíjate que estás mencionando puros creadores de casi de subgéneros, ¿eh? Todas las películas han tenido secuelas, precuelas, recuelas, manuelas, han tenido todo. Es bueno que ganaron el Oscar. A ver si te acuerdas de... A ver, nos acordamos no, de no eso. es que me acuerde, lo tengo anotado, la verdad. Carros de Fuego, por la música de Vangelis. Gandhi, Híjole, no sé por qué. ahora, ganó Gandhi, pero ¿sabes quién competía con en ese momento también? Otra que era mucho mejor, La Decisión de Sophie. Ay, sí, con Y el esa no ganó. Sí, Que esa es, no ganó. pero de verdad, pero era políticamente Sí. correcto. sí. Amadeus. Sí. Amadeus. Una la historia maravilla. de música. Muy Bellísima buena la película. música. Hay una que creo que es la primera película, creo. Si no, hay en los comentarios, ahí nos ponen y me reclaman, porque yo no soy un erudito en cine, por lo traigo anotado aquí. Obviamente mis opiniones sí son personales. La historia oficial de Argentina. Ah, sí, De sí, Luis sí, Ponce. han salido. Sí, Es muy con buena. Héctor Alterio y Norma Alejandro, que después harían El hijo de la novia, que estaría nominada al Oscar. Una excelente Con comedia. Con Darín. Bueno, la historia oficial, que es una historia de la historia de Argentina, de la transición, dictadura. ¿no? Al final de la dictadura. El Pelotón, de Oliver Stone. De Oliver Stone. El último emperador, de Bernardo Bertolucci. Muy Que bueno. duró muchísimo. Rain Man. Maravilloso. Rayman no estoy tan seguro que merecía ganar el Oscar. Pero lo ganó. Pero lo Pero ganó. bueno, Lo ganó. buena No, actuación no, de Dustin Hoffman fue muy Nos buena. ibas a decir con quién compitió Gandhi. Gandhi compitió, creo que con La Decisión de Sophie. Ah, claro. Con Sophie. Esa fue la única que puse que se me hacía, porque a mí La Decisión de Sophie se me hace una super Ah, es una película. gran Y no película. puedo entender cómo ganó Gandhi, pero Tal vez por la historia, No tal vez sé. por la figura. Bueno, en los 70s ganó Rocky, perdió. Bueno. estaba esa época, Expreso de Medianoche estaba. Ah, Después de sí, medianoche. Ahí tengo películas de comedia. Películas de comedia. Fíjate. Hollywoodense. A ver, fíjate, para que vean. ¿Y dónde está el piloto? Ay, Franquicia. Hay una que es muy buena, que es la ópera prima de Pedro Almodóvar, que es Pepi, Lucy Bomb y otras chicas del montón. Ajá. Tutsi, de Sidney Pollack. Ay, sí, con Dustin Hoffman sí. estuvo buenísimo. De Mendigo Millonario, que es te cagas de la risa Con Eddie Murphy. Con Eddie Murphy. Y Dan Y es- Aykroyd. Fue su Exacto. película, ¿no? Súper película. Quisiera ser grande, que es con un Sí, actor que. Big. ¿Cómo se llama? Tom Hanks. Tom Hanks. Sí, Tom Hanks, también sí. hizo La Despedida de Soltero, creo que en esa época. Hizo muchas. Ahí Tom Hanks Sí, era enfocado a la comedia. Sí, Totalmente. Nadie daba un peso Pero por sí él. ha sido versátil. ¿Quién ganó? A Roger Rabbit. ¿Quién ganó Roger Rabbit? Gran película. Mujeres al borde de un ataque de nervios, que ya propiamente Sí. ya la primer
película conocida De Almodóvar. De Almodóvar. Cuando Harry conoció a Sally. Ay, Y sí. está esta famosa escena en el, Con Meg Ryan, en este, ¿no? ¿cómo se llama? En el deli. ¿Cómo se llama? Kurtz o Cats, donde están la comida, que es Sí, cuando... sí. Un deli donde ella Exacto. finge un orgasmo. Pero el gas Es buenísimo. es buenísimo. Sobre Es todo una cuando gran dice, yo película. quiero uno de esos. Películas musicales. Hay La señora que musicales. sale ahí diciendo eso. ¿No? La mamá del director. Sí. Películas musicales. Estaba Fama, Sí. Flashdance, Footloose, Ay, sí, también. Sí. Purple Rain, ¿Qué? Prince. Top Gun, Top Gun, por No, la de supuesto. Dirty Dancing. Ay, sí, Nunca me claro. Como de las más Dirty importantes. Dancing. Sí, sale Superman la 2 también, Superman la 2. ¿Qué es la mejor? Con Christopher Con Reeve. Christopher Reeve. Christopher. Ahora, ahí ya no es Richard Donner, aquí puse el nombre de Es Richard Lester, ¿no? Richard Lester. Si no me equivoco. Richard Lester, en efecto. Sí, y hay una comparación, no sé si vieron la última película de Superman, la que acaban de poner, y yo recordando justamente la saga con Christopher Reeve, estaba yo platicando con mis hijas y les dije, es que antes había más foco en el guión. Ay, aparte era nombre. Ahorita que estás diciendo hombres, Y no era tanto los ¿sabes quién es el efectos. guión de la 1 y la 2? No. Mario Mario Puzo. Puzo. Mario El del Puzo, Padrino. nada más. El del Padrino. Mario ¿Sí? Puzo. Fíjense. Y es bien chistoso porque Mario Puzo gana el Oscar con El Padrino. Es una anécdota de Mario Puzo que viene en la serie esta que está en Paramount, se llama Sí. The Offer. Y entonces Mario Puzo dice, bueno, yo gané el Oscar porque me ayudó también Francis Ford Coppola y todo, pero yo gané el Oscar al guión. Me voy a meter a estudiar guión para seguir haciendo películas. Y compra un libro de cómo hacer guiones. Y uno de los requisitos es, fíjate bien cómo se hizo la película del Padrino. Seguir al pie de la O letra. sea, él era el maestro. Pero era el maestro y no lo Wow, sabía. y qué interesante porque, bueno, yo tengo una anécdota que quería contarles y les voy a presumir. Ahorita que hablaste no. ¿Me vas a presumir a mí? Ah, sí, les voy a presumir. No, Porque vas a seguir. justamente dijo que su película preferida aquí de nuestro compañero Carlos era Scarface. Claro. Y entonces, que bueno, justamente Scarface, bueno, se firma en los años 80 y es allí en Miami. Y bueno, cuando hace un año llevé a mis niñas a Miami y cuando estás ahí, pues siempre están hablando acerca de la película, es como una parte, ¿no? Importantísima de la película. Y hay hasta tours que hablan acerca de la misma película. Pero hoy día, Hoy día, porque antes también hay que recordar, cuando hizo esa película, el director, Brian De Palma, enfrentó muchos problemas que en Miami también le tiraron mala onda y él tuvo que recrear el Art Nouveau, o el Art Deco, perdón, el Art Deco lo tuvo que recrear en Los Ángeles, en muchas cosas. Se filmó una parte en Miami y otra en Los Ángeles porque le daba mala imagen a la ciudad. Y Los Ángeles, en Miami, era una ciudad donde todos los redneck, que me disculpen mis amigos estadounidenses, todos los redneck veteranos se iban a vivir a Miami como era una ciudad de retiro. ¿Sí? No era el Miami del boom latino ni del esplendor de chicas guapas, no. Eso empieza a partir de los 90, hay un surgimiento, empiezan a hacer películas en Miami, las centrales de todas las empresas están en Miami, sobre todo las que trabajan en Latinoamérica, ahí es donde Miami recobra ese esplendor. Eso es todo. Bueno, pero es que aquí a mi compañero Carlos no le puede uno presumir de veras. Eso no era lo que te iba a presumir, que fue Miami. Yo sé que igual ha sido un montón. Yo viví en Nueva York, Sí. en los años 90, un año, porque fui a hacer mis prácticas profesionales en el 95. Y yo tenía yo nací en Radio UNAM y tú en Nueva York. Bueno, no, yo la puse ahí. Conseguí, pude haberla hecho. Está bien, muy bien. Allí en el Consulado de México, en el Instituto Cultural Mexicano. Entonces, yo tenía un novio en aquel momento que él era puertorriqueño y él era dog walker, o sea, de los que pasean perros. Y adivina el perro de quién paseábamos. De Al Pacino. De Al Pacino. Yo llegué, nunca conocí al Pacino, mi novio sí, porque una vez. ¿No le pides autógrafo? No, al perro no. Al perro. Pero tengo una foto de un perro. Al perro sí lo abracé muchísimo. Así, amaba ese perro. Pero una vez me acuerdo que mi novio me comentó que
no estaba la chica, la housekeeper, y llegó emocionadísimo, casi llorando, y me contó que él le había dado el perro al Pacino. Entonces yo decía, todos los domingos yo decía, voy contigo, nunca nunca lo vi, para qué digo, ¿no? Pero sí conocí a su perro y lo paseé, y eso fue muy bueno para mí. Está muy buena la anécdota. Es como de en el futuro sería Amores Perros. Pero, bueno, yo sí amaba ese. Bueno, yo estoy acordado también en los 80, es cuando en México, bueno, en Occidente se da a conocer el manga japonés. Ah, sí, Se también estrenó una hay película muy extraordinaria de Katsuhiro de- Tomo, Ajá. se llama Akira, que es así, El de Sujiro para muchos es el parteaguas de la Sí, sí, animación japonesa. Ujú. Y si vieron, por ejemplo, Ready Player One, que es todo un homenaje a los 80, perdónenme, sale la motocicleta del protagonista. Una roja toda hermosa. Akira, te la recomiendo mucho. Estaba yo acordándome Katsuhiro ahorita de Tomo. una película japonesa que se llama Yasukiro o algo así, que estaba muy, muy buena también, pero ahorita la estoy buscando. También en los 80 Porque yo se me vive... acuerdo que la vi, pero no me acuerdo exactamente cómo se llamaba esta película. Ya no anda más intelectual, porque yo acostumbraba a ir mucho a la Cineteca Nacional, A la vieja, sí. a la vieja Cineteca Nacional. La que está ahí todavía, ahí, Sí. lo que era la Plaza de los Compositores, Ajá. que es Ah, la sí, Cineteca, sí. a la Música Internacional de Cine. Que era un obligado. Y ahí estaban, pasaron en la década de los 80 las grandes películas de Woody Allen, La Rosa Púrpura del Cairo, Días de radio. Días de Radio, Crímenes y Pecados, que para mí es de la mejor de Allen. ¿Qué más? Esta joyita que hace con Scorsese. Hannah y sus hermanas. Hannah y sus hermanas. Historias de Nueva York. Historias de Nueva York, que hace con Scorsese Sí. y con Francis Ford Coppola. Bueno, es una gran época para grandes cineastas, ¿no? Oye, uno de mis directores favoritos de los 80 es Brian De Palma. Ah, sí. Y les voy a decir por qué. No solamente hizo Scarface, hizo una que se llamaba Vestida para Ah, Matar. sí, claro, ¿Sí de se los acuerdan? 80, Sí, esa o de los no, de los 80. 80. Wow, ese es el mismo. Con Michael Caine. Sí. Porque aparte, Y Angie Dickinson. Ajá, sí, claro. Él era como, Wow. decían, Excelente. no llegó a esos niveles, pero decían que era como el nuevo Alfred Hitchcock. Manejaba en sus pains Sí. y todo eso. No llegó a ser como Alfred Hitchcock, pero era muy bueno Brian De Palma. Y tiene otra muy buena, que esa también le fue de maravilla. Con esa sí le fue de maravilla, que era Los Intocables. Ah, sí, claro. También. Sí, con Kevin Costner. Sí, porque Ajá. era más como comercial, Sí, porque pero- Kevin Costner estaba de Pero moda. no era en los 90. No, esta Esa sí fue, es de los esta fue de 80. los 80. Sí, sí. Y también hay otra que aquí mi compañero y amigo que Dígame estaba usted. platicando con Robert De Niro, Ajá. hay una que se llama Stop Making Sense, que es un Jonathan Demme, que es que después hizo famoso por The Silence of the El Lambs, silencio de los inocentes. pero Sí. que esta es un concierto de los Talking Heads. Maravilloso. Maravilloso. Gran banda de punk de Maravilloso. New El Wave. CBGB. ¿No? Sí. Oye, y esta, También. ustedes vieron la de Henry Retrato de un asesino en serie, donde hablan del asesino que está aquí, me acordé, Henry Lee Lucas, un asesino en serie que era muy famoso en Estados Unidos, porque no lo agarraron, tardaron años en agarrarlo porque recorría Estados Unidos matando gente. ¿Sí? Pues cada estado tiene una legislación diferente, hay unas pena de muerte, otros no. Ah. Se recorría Estados Unidos y mataba gente. Y un día, a él creo que lo agarraron una vez y luego lo soltaron. Y luego lo agarraron, pero por una cosa de tránsito. Y ya se dijo, no, es que yo mato gente. Y ya hasta que les empezó a decir de los que se acordaba dónde habían De enterrado a los que tanta se mujer, acordaban. de las mujeres. Ah. Y el personaje, fíjate el nombre del actor, no lo puse. Michael Rooker. Exacto. Él sale en la de Walking Dead, es uno de los villanos. Sale hasta en Guardianes de la Galaxia. Exacto. ¿Cómo se llama? Michael Rooker. Michael Rooker. Ay, Buenísimo ese actor. ahorita que me estabas, que dijiste Guardianes, me acordé pues de Star Wars, del regreso del Jedi, o sea, es imposible que no la... El Sí, Imperio claro. contraataca para los No, eruditos, ese es ¿no? del- Para los eruditos de Star Wars, creo que dicen que es la más grande. ¿Tú qué dices? No sé si es Star, yo no. a ver, no, Star Wars a mí nunca me gustó, pero Pero- me gusta más. Sí, la segunda es la más Es completa. la más. Ah, Porque es cuando se abre todo el arco narrativo Sí, de la sí, película. sí. Y cuando se te das cuenta de que Darth Vader De es que el es el papá. papá Y de que estás viendo en realidad la historia de Anakin Real. Skywalker. I am your father. Es Ajá. maravilloso. Y además esa frase es icónica, ¿no? Ya ha habido hasta remakes Exacto. de eso.
Estas películas de John Hughes. Yo tengo una frase icónica. O sea, en Toy Story, ¿no? Sí, la de Toy Story. La retomaron. Sí, como la escena. Días de descanso. O estas series románticas. Las Con esta chica pelirroja, no recuerdo su nombre, el Club de los Cinco, por ejemplo. The Breakfast Club. Claro, es que en los 80 también se vive mucho una especie de boom de la comedia adolescente. Sí, también. Sale el Mosfire, por ejemplo. Sí. El día libre de Ferris Bueller. ese Ajá. Day Off, ¿cómo se llama Ferris Bueller Day Off. Con Matthew Broderick. Sí, claro, esa también ha sido. Sigue viviendo esa película que grabó hace 40 años, filmó hace 40 años. Pero bueno. Sale este grupito de jovencitos que se llama The Brad Pack, de The Breakfast Club, donde se escuchaba el tema de Simple Minds, de Don't You Forget About Me. Ajá. Bueno, Ese es también de los ahorita 80s. que dijiste de esas películas de los jovencitos, Cuenta Conmigo también es un excelente. Cuenta Conmigo es de ahí también, salió River Phoenix. Ahí. Exacto. Y basado en una novela, un relato corto de Stephen King. Exactamente, excelente Stephen King película. ha sido el guionista más llevado al cine, ¿no? Sí, es el que Y más. curiosamente, las mejores películas para mí de Stephen King adaptadas no son las de terror. Por ejemplo, esta de donde están en la cárcel y huyen. The Shawshank Redemption. ¿Aquí cómo se llamó? Aquí le pusieron Sueños de Gloria. Sueños de fuga. Sueños de Que fuga esa es también. otra película que estuvo menospreciada Toda Claro. peluciada, sí. y ahora ya está de 10 de 10 No, en 9 de 10. sí, por O algo así, supuesto, ¿no? excelente Sí. película. ¿Sabes con quién dice que Jim es la mejor de la Robbins. historia? Hay gente. Que le gana incluso al Padrino Yo creo que no. y al Citizen No, Kane. pero es excelente. Es Jim muy buena. Robbins, sí, Sí, claro. A mí, ¿sabes cuál me gustó mucho de Stephen King? Aunque no es de los 80, pero yo la vi en los 80. Bueno, sí. Porque aquí llegaba Claro. tarde. Exacto. No. O sea, él es el autor del libro. Incluso es su segundo libro. A ver. Silent Slot. Güey, qué buena película. La hora del vampiro. Pero esa fue para pensar una serie. Con David Soul. Sí, que David Soul venía de ser famosísimo con Starsky en los 70s. Salen Slot. Pero espantoso. Yo la vi también. Es terrible. Eso del vampiro entra flotando por la ventana y es cuando te Ay, qué dice, terror, si no ya me me invitas, acordé. yo no puedo entrar. Es Sí, que claro. se vuelve canon eso. No esa idea, porque luego los muchachos. Sí, en Los Muchachos Perdidos lo No, vuelven y Ajá, sí, recientemente una claro. que se llama Let Ay, Me no, In. Salieron dos versiones. ¿No? ¿Tú viste Sí, Let Me In? sí, Salieron claro. dos versiones. Creo que una es alemana y la otra es gringa. Creo que no es Noruega. O Noruega, no. Sí. Está lloviendo. Está lloviendo. No, de hecho, no sé si Muchacho vieron- perdido que hay para que aquí. vean, como otro, hay clichés o hay temas que se van retomando en el cine, incluso contemporáneo. Una película que se llama Sinners, que acaban de estrenar Sí, acaban de estrenar. y que también ya está en plataformas, está en HBO Max. Michael B. Morgan, ¿no? Michael B. Jordan, B. Jordan. donde igual la característica para que los ataquen es al vampiro tienes que invitar a pasar, Sí. Exacto. si no, no puede entrar a tu Bueno, casa. de este autor de Los Muchachos Perdidos salen dos actores que era el dúo de los. Sí, estos dos. Kiefer Sutherland. No, los niños. Martin Feldman, no, espérame, ay, ¿cómo Los se llama? Freeman era el dúo, ¿no? Con Sí, los dos que- chavitos. Ajá. Que uno se murió. Que la ha abusado sexualmente. Sí, El niño que está cantando, el hermanito. Ese niño, los Cory y estos dos chicos. Corey Haim y Corey Feldman. Exacto, estos chicos, los Corys, han salido muchas y desafortunadamente pues son tristemente célebres, principalmente porque llevaron abuso sexual y en esa época pues no era tan pues como ahora, ¿no? Que se puede hablar y aparte en niños y aparte eran abusos pues no sé si se puede decir, ¿verdad? De aquí en la cámara, ¿verdad? Son abuso homosexual. Entonces, realmente fue muy triste la historia, muy triste la historia de estos Aprovechamos la niños. censura ochentera. Y justo sale Corey Haim sale en esta película, Los Muchachos Perdidos, y él tiene escenas muy graciosas, era un chico muy simpático. Y muestra una cara, ¿verdad?, en el cine, en sus papeles, y una muy, muy diferente y muy triste y lamentable,
que termina pues De con hecho, su vida uno murió posterior. de ellos, Él, ¿no? justamente Él. Corey Haim es el que Se falleció. suicidó. Se termina suicidando pues por abusos de drogas y todo esto, y Corey Feldman, que era su amigo, pues empieza a hablar acerca de todo y por qué llegan a, pues, a esa situación, ¿no? Entonces, pues ahí se ven estas historias obscuras detrás de estos Los personajes. Goonies es de ese Los color. Goonies El de de esa ellos, época, de los sí, 80s. justamente, y tenía Los películas. Gremlins. Los Gremlins. Sí, sí. De hecho, ver al actor, al japonesito que sale en las películas de Steven Spielberg, Ajá. ganó el Oscar con una película muy reciente de Sí. Here, There, and Everywhere, All Que the salía, era niño con Indiana Jones. Ajá. Sí, que Ese es el después es actor. que gana el Oscar. Agradece, Ajá, pasa sí. súper. Y está súper contento. También, por ejemplo, Drew Barrymore, que sale Drew en, Barrymore. ella que sale allí sale en Poltergeist, ¿no? pero sale en E.T. En E.T. Ahí es donde ella es su debut, y vemos, ¿no? La niña y la chica y todo, y también una persona con una historia muy Pues bueno, triste de abuso de drogas. Podrías y pensar que los sufrimiento. 80s fue el inicio De la cocaína. o la caída de las estrellas juveniles. Todas las que Sí. estaban en esa época terminaron denunciando acoso sexual, abuso de sustancias. Todos terminaron muy mal. Desafortunadamente, como Charlie Sheen, es una persona un actor que se le ha acusado de Bueno, cosas Charlie Sheen terribles. dice que violó a Por eso digo, Corey Haim. él lo Sí, hacía, ok. él lo hacía. O sea, Pues mira, no, yo he visto cosas que ustedes nunca hubieran podido imaginar. Exacto. Esta es la frase de Blade Runner, la que decíamos. He visto cosas que ustedes nunca hubieran podido imaginar. Naves de combate en llamas en el hombro de Orión. He visto relámpagos resplandeciendo en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos, aquí la aportación del actor, todos esos momentos se perderán en el tiempo, igual que lágrimas en la lluvia. Llegó la hora de morir. Blade Runner. wow, Qué maravilla. Ahora voy a necesitar algo de la India María. Bueno, Ya no eres ni de aquí ni de ese está allá. considerado el monólogo improvisado más importante de la historia del cine. Totalmente seguro. Totalmente de acuerdo. De la década de los 80. Ese actor salía en una película que no sé si se acuerdan, que salía una incipiente Michelle Pfeiffer, que era Aquila, que él era un caballero. Lady Hawk. Se llamaba Exacto, Lady Lady Hawk. Hawk. Lady Hawk. Era buena, ¿no? Era buena película. Era buena para su época, ¿no? No, pero si te das cuenta también sale como en... No había una película muy mala que se llamó Valerian y el Imperio de los Mil Soles. Sí, Ok, sí, sí. bueno, al principio sale Rutger Hauer, que es el presidente de la Federación Galáctica y es un homenaje a que él fue el replicante, el Claro. Nexus original. Ahorita que dijiste de la India María, yo me acordé de una frase icónica que a mí se me hace que se quedó mucho en la cultura, que fue eso que ya no eras ni de aquí ni de allá, porque tenía una película. Pero también no nos podemos olvidar, chicos, de Mil Usos, de Jorge Fons de 1981, Ah, sí, que fue una película que Sí, nosotros, sí. pues todavía, es que es un Mil Usos. Y la verdad es que tuvo su, digamos, participación, creo que fue un buen intento, creo que está bien. Jorge Fons es un Y además cineasta. salía Héctor Suárez, que es un por referente supuesto, de una la comedia, un increíble. actor O sea, también tuvimos de educado, ¿no? No sé si del método, yo qué tal sé, vez. pero era, o sea, sabía hacer todo. Sí, ¿no? sí, sí. ¿Y Que es la consecuencia de la migración que Desaprovechado por el momento que vivió. Salió la de Lagunilla en mi barrio. Sí, También. Pero fue desaprovechado. Tuvimos películas interesantes. Por su época. No había algo más para Oye, él. porque Era más grande que su época. Mil Usos sí tuvo, creo que hasta la 2 o 3 y Ese fue y el la problema, Bonita. explotar La hasta dos, sí. jalarlo, que no es como Volver al Futuro. Volver al Futuro había una congruencia, había una línea histórica, Volver al Futuro. Claro. Incluso había hasta concursos de encuentra un error en Volver al Futuro, ¿no? Sí, por el la reto, cuestión ¿no? es de que sí había unos errores que se llaman de perspectiva en cine, por si encontrabas tú o algunos lentes, o algún teléfono, alguna cuestión en la que pues no correspondía a la época. Exacto. No Y- lo logras. E incluso también hay algunas de estos ejercicios que todavía te ponen, por ejemplo, bueno, que ya es otra época, en Piratas del Caribe, donde cuando tú estás concentrado en lo que es el discurso central de la pantalla o en lo más importante de la escena, no ves el resto.
y entonces se ven en Piratas del Caribe una persona que está vestida en la época actual, pero nadie la encuentra, hasta que después se encuentran estas, ¿no? O también, por ejemplo, empiezan a ver estas películas que no sé si es de los 80, Tres hombres y un bebé, donde dicen, ¿no? Que ahí hay un fantasma y se crea todo una leyenda con base a eso, y yo me acuerdo que la veía y decía, pues sí, es el niño, y hasta después se descubre, porque mucha gente hasta está rentando la película para ver, y pones ahí el play, ¿no? Porque a nosotros nos tocó eso, ¿no? De ponerle play, y estás, bueno, ¿y si será el fantasma? Hasta que después ya dicen, pues era que se había quedado uno de los promocionales y se había quedado allí y se veía en la ventana. Pero empezaron a decir que en el departamento había fallecido un niño y bueno, se hizo toda una tendencia. Sí, también. Esa leyenda que se murieron todos. Sí. En Poltergeist murió nada más la chica, la protagonista. Pues también está la maldición de Superman. Se peleaba O'Rourke. Porque la maldición de Superman, dicen Christopher Reeve, cómo falleció, y también Margot Kidder, pues se volvió pues loca, perdió la cordura totalmente. Y los otros Supermanes también habían muerto horrible. Ajá, sí. Pero cinematográficamente, ¿no? No, también. Bueno, los actores. Creo que el George Reeves, ¿no? George no se sabe si lo mataron o se suicidó. Sí. Que hay una película. Hay una película que se llama Hollywood Plan. Sí, Hoy tengo notas aquí, mira. La última tentación de Cristo. Ay, no. La tenía prohibida y que la pusieron en el patio y yo ni me entendí porque casi no la pude vi ver. porque era pecado. No, mira, que yo no le dije a mi mamá nada, Me pero... acuerdo que estaba tan prohibida que me llevaron a la facultad. Y la pusieron en el patio. Y el director llegó y la quitó. La quitó en el patio, ¿te acuerdas? La estaban poniendo. Un hombre santo. Y además éramos tanto que no cabíamos en el patio. Digo, no cabíamos en ninguna sala y la pusieron en el patio. ¿Qué dejes, eh? Sí, pero la quitó el director. Bien hecho. Era Méndez. Claro. No, sí, bueno, pero... La última tentación de Cristo no me acordaba que todo eso había pasado. Sí, cómo no. Bueno, y Terminator, que también fue un clásico de James Cameron. Sí, cómo no. Y ahí Arnold Schwarzenegger creo que se forró. Sí, de ahí Se ya. forró. Ya empezó a hacer dinerito para hacer el banquito y luego ser el Gobernator, que aparte es el juego con Terminator. Sí. Y bien llevada, ¿no? La historia, sobre todo la 1, yo creo. La 1 y la 2. Sí, la 1 y la 2. Pero a fuerza lo querían hacer bueno. O sea, primero era el villano en Terminator, luego no, mejor que no. Que el bueno termina siendo, el malo termina siendo bueno y viceversa. Bueno, también Como que a fuerza. ya quedaron de películas de A mí nunca acción. me cae. En los 80 se estrena Die Hard. Duro de matar. Iba a decir No hay justo de Navidad esa sin porque esa. Sí. es Además, clásica. es el formato que todos le copian ya en las películas de acción. Todas Sí, son sí, todas. sí. Die Hard en un aeropuerto, Die Hard en un barco, Die Hard en un rascacielos. Sí, pues sí. Oye, el pobre angelito es de la época también. No, ese ya es de los 90. Ese ya es de los 90, sí. Pero sí, ese de Duro de Matar, yo me acuerdo que la fuimos a ver, sé que la Navidad dije, ¿cómo vamos a ver esto en Navidad? Pero estuvo increíble y yo creo que a Bruce Willis le fue un antes y después. Sí, claro. Además rompió con el paradigma de los héroes musculosos y mamados sí, que de un venías. cuate ¿Tú crees que normal, me ¿no? parezco a Bruce Willis? Igual, ¿no? Es más, ahorita me voy a sacar una foto contigo y quiero autógrafo. Nada más luego no puedes a lucrar conmigo. No. Hay una también que yo aquí tengo anotada, es Blue Velvet, Claro. De David Lynch. de David Lynch. Sí. Blue Velvet. Y La Sociedad de los Poetas Muertos. Ay, sí, pero... Beetlejuice. Esa de la Sociedad de los Poetas Muertos a mí me pareció excelente y creo que es una de las que las nuevas generaciones Deberían. están retomando. Porque, bueno, les comento, mis hijas tienen 16 y 18, ya tienen 18. Ellas están siempre, me dicen, mamá, esa de los poetas muertos, dicen que es muy buena. La empezaron a ver, me empezaron a decir, está un poco lenta. Dije, aguanten porque es una buena película, sí, porque esas sí son de que están lentas. Y entonces, pero ellas les gusta mucho por este actor, se me fue el nombre. Robin Williams, que se suicida, como él de verdad hace que esa película, independientemente de la historia, de la dirección, yo creo que hay muchas películas que la actuación de algunos protagonistas son maravillosas. Y yo creo que esa fue muy buena. Y toda la gente que se dedica a la academia es como básico eso
Ajá, Captain, my captain, ¿no? Captain, my captain. Subirse a Sí, es muy Además, muy ¿es de quién es esta? ¿De Whitman? de Whitman. Sí, Sí. sí. Es un referente y además una manera, mira, para nosotros que venimos todos de la UNAM o de una universidad pública, es muy importante que el maestro con el que tienes, porque el maestro, todo ya está en los libros, o sea, todo está en los libros ya, nadie te va a enseñar nada nuevo, todo está en los libros. Es la opinión y cómo te guía alguien y que sepa valorar no tus aciertos, sino tus errores y además que tú lo sepas valorar. Alguien que te diga, porque eso es cierto, te puedo apostar que tú te metes ahorita a un kinder y ves una exposición de dibujitos de kinder y ves un Gauguin, un Van Gogh, un Picasso, pero eso va a desaparecer porque los niños crecen. ¿Sí? Ahora, a estos niños, cuando tú estás en la escuela, tienes que decirles que todos son campeones del mundo. Todos son campeones del mundo. Todos, pero todos literalmente. Habrá algunos que sean campeones de fútbol, habrá otros que sean campeones de carpintería, habrá unos que sean campeones de algo, pero aquí siempre es marcar el error, el defecto, reprobar, descalificar. Esa es la educación en la que hemos vivido. Al ver una película como esta de los héroes, poetas muertos, es realmente inspiradora y edificante para saber que tú puedes ser un campeón del mundo en el ramo que tú decidas, ¿sí? Si a lo mejor no eres tan inteligente, puedes hacer otras cosas, puedes ser político incluso, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Ahora, si tienes otras habilidades manuales, puedes hacer, no sé, pintor o habilidades físicas, puedes ser tal. Siempre tendrás algo, pero siempre ven tus defectos. En eso hacen los maestros para quitar a tanta gente, porque desgraciadamente es un filtro, porque no hay acceso a todos en las universidades o en las escuelas públicas del país. Por eso son los filtros, por eso son el cálculo diferencial, geometría analítica, todo eso que la verdad a mucha gente no le importa, la física, la química, a mucha gente no le importa, son filtros para que te largues o empieces a desertar. Pero si apostaras en esto, que es el gran mensaje de la serie de los poetas muertos, de ver más allá, ¿no? Lo que hay. Todos podíamos ser campeones del mundo en diferentes ramos, que a lo mejor no es en el que estamos, pero un verdadero vocación de vocacional, ahí lo veías, ¿no? No sé, ¿ustedes qué opinan? A lo mejor estoy diciendo tonterías. Yo creo que ahorita sí, pero te hacemos caso. Está bien, muchas No, yo sí estoy de acuerdo con nuestro compañero Carlos, porque... Pues yo no estoy de acuerdo conmigo. yo sí estoy de acuerdo en esta parte. No estamos de... Sí, es válido. Enfócate. Es que, la verdad, nos criaron diferente a cómo debemos dar ahora el discurso a los estudiantes. Y nosotros también, como profesores. O sea, yo creo que esto es mucho de vocación. Cuando uno ama su carrera como profesor, siempre vas a buscar lo mejor. Y es algo en tus estudiantes, y es algo que constantemente nos educaron al revés. Oye, sacaba yo todas mis materias bien, pero sí, como de geometría analítica, matemáticas, finanzas, bueno, ya después, ¿verdad? Cuando estudié. ¿Sabes cuál es el problema? Yo creo que es lo mejor. Porque a lo mejor Hitler, para él lo mejor era esto, la eugenesia, la segregación, toda esta onda, ¿no? Para él era lo mejor y él tenía sus argumentos. Eso, exacto, ¿qué es lo mejor? Es que no es... ¿En qué eres mejor? ¿Para qué? Y para uno, ¿qué es lo mejor? Claro, exacto. Uno, ¿qué es lo mejor? Vamos a enfocarnos en lo positivo. ¿En dónde? Esa es la estrategia. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo que yo sé hacer bien y en donde puedo destacar? Y ese es un mensaje, por ejemplo, que se perdió mucho, que todavía en los 80 se utilizaba. El de la superación, el de que el carpe diem, el de que tienes que levantarte, el que nada es gratis, el que tienes que chingarle, el que tienes que encontrarte, tienes que descubrirte, cosa que ya se perdió en el discurso. En los 80 hubo un teórico musical que manejó este discurso, que era Mijares. Uno entre mil yo ganar. Exacto. Una poesía. Pura poesía.
Pero sí, sí eso te creo, motivas, Si se dan cuenta de Mijares, está volviendo hasta la música ochentera, pero en pero español. por En nostalgia, español. hay nostalgia. Pues ahí está Mentiras, el musical que acaba de ser, digo, Es no una vamos, serie. Es un boom. sí, es lo que es serie Y nos siguen las martirizando. nuevas- No sé las qué nuevas- viene. Pinche Oye, música. me vas del aire, no digas eso. Yo te voy a decir por qué. Porque, ¿sabes qué? Todo eso es el pop ochentero. ¿Sabes en qué está respaldado? En el pop ochentero, pero de Italia. Italiano, sí. Mijares le hacían Di Felizati, los grandes Sí, sí, autores, y también estaba otros, ¿no? Muchos italianos, No, y hay que decían unos que el Gabriel. Europop o algo Mucho así. Gala. Mucho Gala. Mucho Gala. Atrás de toda la vida, De toda la vida, de Mucha la gente, séptima toda la luna. vida, toda Lucho esa Manuel le debe su carrera a Lucho Dallas, de fusiló todo. ¿Qué canciones de Luis Miguel también basadas en la Exacto, Luis Miguel, en San Remo también. Ah, Luis Miguel se plagió hasta las de Michael Jackson. Y ahí tiene varias Sí. demandas, ¿no? No se las plagió. En los 80 cuando Luis Miguel pierde la pierna. Ah, esa película también. Yo nunca más, tristemente, fue ficción. Ya nunca más. Ya me acordé cómo se llama. Tristemente, no era un Se llama documental, Ya güey. nunca más. Ya nunca es más. una obra. Yo cuando la vi, de verdad perdí mi dignidad. maravillosa. Oye, Ya se me Gonzalo dio la Vélez. pierna, yo mi dignidad. ¿Qué vale más? Bueno, pero pues es que. Pero la risa de canciones también es- ¿Cómo se caía? Ay, también. Y fue toda una franquicia. Me sigue haciendo reír la manera en la que Luis Miguel se caía cuando se daba cuenta que Ay, tenía pero se pierna. le ve en el espejo la pierna. ¿Tú lloraste en esa película? Pero cómo no, Yo sí lloré porque dije, ¿qué estoy viendo? O sea, qué patético, ¿no? ¿Qué me pasa? Yo creo que fue con los ojos acá de naranja mecánica. Yo alguna vez escuché un concepto, platicando con alguien, de multiculturalidad. Y tú dices, bueno, pues sí la sociedad es tan diversa que lo platicábamos en aquel entonces sobre una colección de un museo. Decía, mira, lo que pasa es que en esta colección de este museo, yo traigo aquí a un historiador, traigo a un geógrafo, traigo a un cuate que estudió matemáticas, alguien que estudió español, porque todos esos me sirven a mí para poner una exposición y que la gente la entienda desde sus diferentes puntos de vista. No es lo mismo los ojos de un crítico, de un especialista sobre esta pintura, a que un niño, ¿no? O yo que a lo mejor lo veo desde una cuestión superficial, ¿no? Entonces él decía que estamos inmersos en eso. La sociedad está inmersa en eso. Y debemos entre todos aprender, a lo mejor a ser tolerantes entre lo que opina cada quien o entre la visión de que cada quien tiene sobre un mismo fenómeno. Estoy totalmente en desacuerdo. Pero bueno, ¿ustedes se pero soy acuerdan de intolerante. nuestro maestro de cine maravilloso? Que bueno, Es el ídolo, Gustavo. Sí, Yo tomé también con Gustavo García. Gustavo, Gustavo García Sáenz. la facultad. Y él, Gustavo García Sáenz, nos decía que bueno, a veces la carrera del crítico, porque él era un gran, maravilloso crítico que se nos fue muy joven, Pues era referente. era un gran Muchas cosas. referente, y él decía, y yo siempre recuerdo esto, el crítico al final pues es una carrera en la cual no ha hecho nada, muchos, la mayoría, no hacen nada, pero critican. Pero realmente el cine está en lo que también tú haces, el intentarlo, y hay que ver películas de todo. Y esto es como para que nos demos cuenta que no por haber visto Ya nunca más, Mil usos. ¿no? O El Mil Usos, o ver otras películas que también, pues, también en el cine gringo hay películas terriblemente Según estudios de feas. Harvard, hay gente que ha perdido neuronas de ver esas películas de Luis Miguel y todo eso. Te matan las neuronas. No, finalmente es cine y es cultura, y eso también lo decía Jorge Ayala Blanco, yo también tomé con él, con Jorge Mira, yo Ayala creo que hay Blanco, que ver esas películas. porque dice que ¿sabes eso qué? no hay que hacerlo. Es la gran enseñanza que es lo que no hay que hacer. No, yo ya no Finalmente podría. lo ¿no? haces, ¿No? finalmente No, ya no, estás ya no, haciendo ya no me da cine. ya me quedan pocas horas, a lo mejor les decía. Eso Una sí, mosca, güey. eso sí, Ya, ya ya, es que sí, nada sabes que que mi hacer vida selectivo. viendo. Pero por lo mismo, porque ya lo viste, ya te vuelves selectivo. Exacto, claro. y ahora sí hay que ser O sea, selectivo. La realidad es que ya lo viste. Tú puedes, para Ya criticar, lo viste. hay que ver. Hay que ver, Ahora, no te la claro. vas a pasar. Ya lo consumiste. O sea, la realidad es que ya lo consumiste. No, Ya la viste. ¿no? ya la viste, ya tienes puntos de Basura. referencia. Lo digeriste de tu forma. No hay mejor enseñanza que lo que no hay que hacer. Es la más grande enseñanza. Claro. Sí, de los errores se aprende, eso sí. Lo que no hay que hacer es la más grande. Hay muchos maestros, no fueron inspiradores para mí, pero muchos me enseñaron lo que no hay que hacer, que es una gran enseñanza.
Ya después tú vas por tu caminito, Sí. Que agarras el tus tiempo. errores, 9 aciertos. semanas y media. Ay, claro. Yo esa la vi, ochentera. 9 Sí, semanas. esa es No, del es de los 89, ¿no? No, yo creo que- Sí, es de los Sí. 90. Es como Sí, Y Kim Basinger. con Kim No, mi Basinger. que era guapo. Ay, sí. Pero una guapa, Mira. Ah, preciosa, ¿no? Pero ya todavía está más o menos, ¿no? El otro Más sí o está en menos. la muestra. No, es que es parte también de la transformación por la vanidad, ¿no? Además hay que recordar que Mickey Rourke Se en metió un a tiempo boxear, era ¿no? boxeador A luchar, ¿no? y él tenía una novia muy guapa que salió en la Orquídea Salvaje, que era una Una continuación. continuación. Y la mujer se metía mucha droga y él estaba impotente porque se metía a boxear, se deformó la cara, ¿no? De bastantiza, porque primero le ponían tipo Canelo, ¿no? Boxeadores a modo, Como puro bulto. y después ya le pusieron de veras y le cambiaron la cara. Sí, pero bueno, él comenta que también fue porque le desfiguraron la cara por los golpes. Bueno, Que eso es estuvo lo que media hora dice. diciendo. Sí, exactamente. Es que estaba buscando la de 9:30 horas. Sí, por eso, es que estaba buscando la película, pero también te escuché que decías que era por la parte de que la droga, De la mujer, de de la la mujer. chica y todo Bueno, eso. que Basinger sale en un Batman, ¿no? Sí. En la- Ah, no, primera. pero sí, La dice primera. que justamente es esa y es de la década de los 80. Es una película que tiene, bueno, pues como el reparto a Kim Basinger, a Michael Rourke y Margaret Whitton. Y bueno, pues sí, es una película de los años 80, El soundtrack dirigida es por fenomenal. Adrian Lyne. Adrian Lyne, de Flash Dance. Ajá. Y el de, ¿cómo se llama esto? Donde le matan al conejito, que se llama... No, Ay, ¿Le matan al conejito? al conejo, lo ponen bien en una olla. Sí, atracción Con Michael, fatal. atracción fatal, sí, con ese Michael es Douglas. Ese es buenísimo. Con Glenn Close. Glenn Close y Michael Douglas, buenísimo esa Cuando te das película. cuenta de que no conviene ser infiel, güey. Sí. Esa fue la gran lección de los 80. Totalmente. Oye, no conviene tener conejito. ¿no? De que no sabes cuándo va a ser la tóxica. Cuando todos inventaron el término de las tóxicas, Todavía no. ya Glenn Close era la tóxica. La primera tóxica de la historia. Fue atracción fatal. Sí, maravillosa esa película. Pero tóxica loca. Y sacó además. Y se quedaba prendiendo y apagando la luz, güey. Dices, güey, esa- esa es mi segunda ex esposa, sí. Ah, no. Sí, no. Qué bueno que sobreviviste. Sí, me imagino. Luego les contaré la tercera. Ah, bueno, Ay, no. se quedó. ¿Cuántos llevas? ¿Llevas 3? Oye, como decían, a ver, Y yo con uno. ¿cómo Yo con casarse? uno. Que ya me es que el juez O sea, me no hay dijo que que, casarse. me dijo que el quinto ya me salía gratis. Que en el quinto me regalaron una toalla. Entonces dije, bueno. Está Qué bien. barbaridad. Cada quien decide. Pero entonces, en los 80, ya para ir cerrando, es una gran década, en verdad. Se inventaron cosas que ahora resultan difíciles de imaginar, ¿no? Y para muchas personas ahora creen que existió toda la vida. Bueno, no. Muchas cosas vienen quizás de los 80. Y los 80 yo creo que fueron, hay una canción muy famosa de Don Henley, o Bruce Horsby, se llama The End of the Innocence. Creo que los 80 fueron el final de la inocencia. Sí. Yo creo que el internet también tuvo mucho que ver. Sí, porque en También. los 90 El internet. Tuvo mucho El que ver. boom Que no digital. existía en los 80. No, claro que no. No había. Al menos en México. El cambio de formato Como a dice- CD también Sí, fue también algo... fue algo revolucionario. Sí, y además que es el cambio que nos tocó a nosotros de diferentes épocas, diferentes formatos, nos tocaron varias revoluciones industriales. Las PCs eran monocromáticas, Sí, ¿no? no eran a color. La televisión. La televisión. De televisión. Entonces- Sí, fue la última época de los Algo 2000. Los humanos tenían relaciones Los interpersonales. humanos. Los Los humanos. humanos hablaban. Ahora los tienen con robots. Sí, con ligabas en un animales. bar. O sea, Mira, una una vez- manera de ligar con una persona en vivo y en Una vez yo encontré directo. escrito en un restaurante, nosotros no tenemos wifi, platiquen entre ustedes. Y regresaste a ese lugar. Y eso. Eso es maravilloso. Qué ¿Sabes qué? bueno. Tú dices, algo a lo mejor tan chistoso o que pudiera resultar burdo, a la gente joven, incluidos mis hijos no conciben la vida sin wifi. Sí, eso es ¿Internet? para ellos dicen que es una O sea, de Sí, veras. bueno, de hecho, entras a cualquier restaurante en este momento, cualquier transporte público, cualquier lugar donde haya más de 10 personas, todos están Sí. Sí, eso es con el teléfono en la mano. muy Todos. triste. Ya nadie te carga un libro, por ejemplo, para leer. No. Y aquí el problema es que yo, aunque tenía un recurso aquí anotado,
Hay también el recurso de la memoria, también que existe, Sí, ¿no? que se que es nos el va. que hay que apelar, porque si no, a través de los dispositivos, tu mente se vuelve perezosa, se acostumbra y no la ejercitas para la memoria, ¿no? De acordarte de ciertos nombres que los vas a encontrar aquí porque sabes Pero buscar. Hay que tratar de que se mueva la ardilla, de Para ponerte a que- trabajar. por las podas neuronales. Porque no solo es mover los músculos y el cuerpo a convertirte en un Ok. Terminator. También dice mente sana en cuerpo sano. Yo nunca he visto que nadie promueva la lectura para que tu cabeza también esté. Si tienes un cuerpo Bien. precioso, pues sigue tu cabeza, ¿no? O a la par, ¿no? Nadie lo Para hace. que haya esta... No hay mayor afrodisíaco que la inteligencia. No hay mayor afrodisíaco para un hombre y para una mujer. Porque lo demás. Hay damas presentes y no se me ocurrió otra cosa. Lo demás. No, te voy a decir una cosa, no. Más allá de que haya más presentes, lo demás se acaba. Y acaba. No, por todo se servir. acaba. Pero la inteligencia no se acaba. ¿Eh? Sí, y hay que... A veces puede deteriorar, te pasa un Tiene infarto toda la cerebral o Alzheimer, puede. Esa de Alzheimer, esa película qué bonita, la de amor. ¿No? Ah, sí, sí, Qué sí. bonita, ¿no? Ah, sí, sí. Esa no es de los Una- 80, no es. No, no, Pero no. hay otra terrible. ¿Cómo se llama la? Ah, es la de... Que se le va olvidando que es muy joven. Ah, Pues es el hijo de la novia también. con- no, pero La de es Julianne Moore. Julianne Moore y la de Esa- Rachel Adams esa- también, que es la que se llama Diarios de una Pasión, que Ah, está no, no vemos cine. recordando. Hijo de la novia. The Notebook. Sí, no sé, pero bueno, estamos hablando de esa parte. Es un millennial. Hablamos de Bueno, esa todo. de Notebook es muy millennial. Sí. Sí, pero justo es lo que están hablando, ¿no? De cómo en el estar leyendo de las memorias de la guerra que tienen y él con el diario le está leyendo todo para que ella en algún momento recuerda algunas cosas. Entonces, y ya una cuestión que también recuerdo de la facultad que nos dijo una vez Gustavo García, que nos dijo que la mejor producción nunca va a superar a la imaginación. Entonces, así, la imaginación, la mejor producción hollywoodense o telenovelera o lo que sea, nunca va a ser mejor que lo que nosotros podemos imaginar. Por eso en los libros, por eso en las pláticas como esta, recordamos remembranzas, como dice nuestro compañero Arturo, y esto pues me hizo vivir otra vez la Se va a hacer facultad y mi niñez. Se va a regresar a su casa en y patineta. ya me voy a regresar en patineta cantando canciones de Flans y de Police y también de Timbiriche. Y aunque, y Mijares, y un entre mil. Ahorita nos va a pasar la ruta, pues si la quieren arrestar. Pues si quieren quitarle el teléfono Y bueno, para pues que no escuches. mentiras, lo único, y ya nada más para decirles algo de mentiras, de la No serie. digo verdad, nada de mentiras. No, algo, Sola. les voy a decir Bien. una mentira de las mentiras. No, les voy a decir algo que a mí me parece muy rescatable. Todos los musicales que se ven ahora aquí en México, pues vienen de Hollywood. Mentiras es un musical mexicano. Y eso es bueno, porque también nosotros damos mucho a criticar lo que hacemos. Comentario Y es patrocinado. real, es real. No, yo simplemente... Aquí sí, abajo luego van a me ver pasan, por dónde favor. comprar los boletos para Me las pasan, por mentiras. favor, Dos mis por uno. boletos, vamos todos. Pero A así la de dices que viste mentiras. este Nada podcast. que ver, nada que ver. Lo único que yo creo es que sí somos muy críticos, pero a veces hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y bueno, eso no es un pretexto para hacer cosas mejores, pero sabemos que en Hollywood hay una industria. Yo vivo ahorita cerca ¿De de... Hollywood? No, espérate. De los estudios Vivo cerca universales. de los estudios Churubusco, de lo que fueron los estudios Churubusco, y todavía por ahí, Edgar Vivares, mi vecino. Yo me cambiaba de domicilio. No, a mí me... ¿Quién Edgar es Vivar. Edgar Edgar Vivar. Vivar. Cámbiate de domicilio. Ñoño. Ñoño. Pero lo que quiero Sí, decir Barriga, es ya te que cae todas cinco y ya, estas... No, ya, la doña Florinda. Ahorita con la nueva serie. Pero ahora es la bruja de... Bueno, a lo mejor no era. Lo que quiero decir es que a veces las circunstancias son complicadas. Y también la sociedad a veces nos critica. Lo que estabas comentando, ¿no? Si encontramos algo en lo que somos buenos y queremos soñar y queremos hacerlo, está bien. Vemos ahora los estudios Churubusco como la Cineteca, vemos todos estos terrenos que ahora se están utilizando para escuelas de cine y sabemos que todo esto tuvo una historia y tuvo una industria en los años 40 y principios de los 50, todavía en la época dorada. Y ahora ya no hay. Y creo que debemos buscar estas oportunidades, porque en Hollywood definitivamente pues sí hay una industria
y hay pues todas estas posibilidades para quienes se van allá. Y creo que hemos visto que muchos de nuestros cineastas han hecho cosas buenas allá. Entonces creo que también esto tiene que ver con la falta de oportunidad. No es pretexto, pero sí podría ser. Y creo que también nosotros, pues el impulsar, el hacer cosas, el buscar nuestros sueños, es algo importante, porque decía, ¿no? El cine también es una fábrica de sueños en esta parte. Estoy a punto de derramar una lágrima. Sí, pero es que soy la única mujer y faltaba esta De parte gran lluvia. sentimental, porque aquí con estos caballeros nunca iba a salir esto, yo tenía que hacerlo. Pues bueno, pues yo creo que ya estamos terminando el tema. Pues muchísimas gracias. No, gracias a ustedes Gracias a ustedes. por aguantar también. Gracias. No bromas, la verdad. Increíble, mujer. Vean películas de los 80, yo se los recomiendo mucho. Muy buenas. Como quiera, cualquiera que quieran, que escojan. Sí, es que ahorita que está de moda todo el revival y toda esta onda retro, o sea, no les voy a decir que se van a vestir como en los 80, que se van a ver ridículos, pero a los jóvenes chavos todo les queda, ¿no? Pero sí hay una estética que se está reincorporando, y esa estética está en muchas partes, en la música, en el cine, ¿no? En la moda. No fueron una década perdida, fue una década importante. En la música ya hablamos de algo, otra vez lo hablaremos más a profundidad, por los sintetizadores, todo ese tipo de cosas que cambiaron para siempre la historia de la música, la televisión, MTV, todo que cambió para siempre. Nuestros hábitos, nuestra manera de ser, no fueron una década perdida. Lo que pasa es que creo que los ochenteros tardamos un poco en reaccionar, ¿no? Éramos como de lento aprendizaje. Se vivía otro mundo, no había internet, no había esta rapidez. Este mundo no era tan rápido. El tiempo pasaba de otra manera. Ya no quiero decir más porque soy una persona sensible y puedo derramar una lágrima, ¿no? Que se perderá con la lluvia, como le ojalá. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ustedes. No, Gracias, gracias. Arturo. Gracias por invitarnos. Muchas gracias. Qué nostalgia.